Ok, gracias. Bien, entonces, la clase es importante porque tenemos que ver esos distintos tipos de integral y cómo se conectan entre ellas. Bien, entonces yo le había enviado para la clase del sábado unos videos, en particular uno sobre el teorema de Green. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es, digamos, resumir el teorema, mostrar el resultado y con eso vamos viendo los puntos del taller, cómo se resolverían bien, a la luz de esos teoremas. Entonces, fíjense que el primer teorema, que hace una conexión entre los distintos tipos de integral que vimos, es el teorema de Green. ¿Qué establece él? Bueno, dice que si tenemos una integral de línea, ¿no?, sobre una curva cerrada simple, como la que vemos en el dibujo, bien, esta primera aquí, ¿qué quiere decir que sea cerrada? Bueno, que el punto inicial y final coinciden. ¿Qué quiere decir que sea una curva simple y que no se autointercepta, ¿no? Es decir, que genera una región simplemente conexa, como esta que vemos aquí. ¿Listo? Entonces, en esas condiciones, cuando tenemos curvas cerradas simples, esta integral de línea que estamos viendo aquí en el lado izquierdo, bien, es una integral de línea escrita en la forma diferencial. Esto aquí tiene que ser es un dy, ¿no? Un error en la escritura del documento. Entonces, m de x más n de y, donde m y n son las partes del campo que estamos integrando, el campo vectorial, ¿no? Permítanme, si quieren, escribo aquí. Si f es... Tengo muchas formas de escribir el campo, ¿no? Puedo decir que mi más nj. Sin embargo, yo estoy haciendo un resumen, pero si alguien tiene preguntas concretas sobre el taller en esta parte, puede hacerla de una vez. Mi más nj, que este campo se puede escribir así, también, ¿no?, como lo presenté en el quiz. Esto es un campo vectorial. Entonces, lo que nos dice este teorema es que la integral de línea, podemos decir que por ser sobre una curva cerrada, podemos colocar aquí este símbolo de f por dr es igual a qué. Entonces, primer teorema que conecta integrales de línea con otro tipo de integral. Va a ser una integral doble. Bien. Esta integral de línea va a ser una integral doble sobre qué. Como esta curva es cerrada, esto genera una región en el plano, la región que está en el interior, digamos, de la curva. Bien. Entonces va a ser una integral doble en la región R. ¿Listo? Ahora, ¿de qué? ¿Qué vamos a integrar? Entonces vamos a integrar lo siguiente. Vamos a integrar, porque cuando uno tiene integral doble, integra son funciones, ¿no? Aquí tenemos un campo. Entonces vamos a integrar la derivada de n con respecto a y. Esto es una función con respecto a x, perdón. Esto ya es una función. Esa derivada parcial menos la derivada parcial de m con respecto a y. Bien. Todas estas son funciones ya de dos variables. Cierro paréntesis aquí por el diferencial de área, que puede ser de y de x o de x de y. Bien. Entonces, de esta forma, una integral de línea se nos transforma en una integral doble. Ese es uno de los teoremas que se requieren para resolver el taller y que fueron estudiados en el video que le envié. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí un ejemplo. Dice, utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea. Entonces, miren, esta es la componente m, la componente n. ¿Listo? Y nos describen una curva, una trayectoria aquí. Bien. Ahora debemos verificar si esta trayectoria es cerrada. Entonces, fíjense, de este lenguaje que se expresa aquí de forma escrita, nos están describiendo esta curva cerrada. Bien. Entonces, cuando vemos que una curva cerrada, decimos, bueno, sí estamos en el contexto del teorema de Green. ¿Quién es M y quién es N? Ya lo he notado. Miren, aquí está de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos?
calculamos las derivadas parciales correspondientes, la derivada de m con respecto a y, que es 3y cuadrado, la derivada de n con respecto a x, y aplicamos el teorema. Bien, entonces, ¿qué dice el teorema de Green? Que la integral de línea sobre una curva cerrada simple es igual a la integral doble de estas derivadas parciales que están restando. Bien, mírenlo aquí. Ahora, estamos integrando sobre una región. Ya es una integral doble. Entonces, tenemos que escribir esta región que está aquí. Entonces, tenemos que, digamos, usar lo que sabemos sobre integrales dobles. Por ejemplo, podemos decir que x aquí varía entre 0 y 1, ¿no? Y que y va a variar entre la curva que está abajo y la que está a parte de arriba. La que está abajo tiene esta ecuación, x al cubo. La parte de arriba, que es una línea, tiene esta ecuación, y igual a x. Entonces, por eso aquí está la variación de x de 0 a 1 y la variación de y, que es de x al cubo a x. Bien, y listo. Entonces, que nos quedó una integral doble con su límite de integración establecidos. Aquí estoy restando las dos funciones, miren, o sea, las dos derivadas parciales. Cuando se restan aquí este 3x cuadrado menos y, perdón, este 3y cuadrado menos 3y cuadrado de acá se cancelan. Y al final queda una integral sencilla. Listo. Ahora, si uno viene al taller, ¿cierto? Que tiene cuatro partes. Entonces aquí, ¿cuál fue el que dejé para entregar? El ítem 2b, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, nos dan esta integral de línea, miren. ¿Quién es m aquí? Es x cuadrado menos y cuadrado. ¿Quién es n? Es 2xy. Bien. Entonces, ¿quién es la curva C? N Es no una es con curva respecto a cerrada, X. sí, porque miren. Señor, ¿cuál? N no es con respecto a X. O sea, no sería X al cuadrado menos 2Y. N. Este es m, sí, n es 2xy, sí. Sí. ¿Quién es la curva C? Pues aquí nos la dan, es x cuadrado más y cuadrado, bien, igual a 4. Esto es una circunferencia en sentido antihorario. Bien. O sea que se escribe así. El sentido de la curva, ¿qué efecto tiene cuando hacemos una integral? Si es en el sentido antihorario, uno la parametriza de tal forma que se recorra así. Ahora, si nos dice en sentido horario, o sea que tendría esta forma, uno la puede parametrizar en sentido antihorario normal y colocarle un signo menos al final. Eso es el efecto que tendría. Bien. El hecho aquí es que nosotros no vamos a recurrir a ninguna parametrización porque vamos a usar el teorema de Green. Entonces, como usted dice, ya tenemos identificado m y n. Aquí simplemente sería calcular la derivada parcial de, digamos, a ver, voy a hacer unas cuentas. Entonces, en ese caso, m es x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Y n es 2xy. 2xy. Esto es lo que tendrían que hacer. ¿Cuánto es la derivada de m con respecto a x? Pues claro, ¿no? Esa derivada es, perdón, la derivada, sí, aquí, de n con respecto a x. Entonces es 2y. Si derivo esto con respecto a x, entonces aquí me quedaría un 2y. ¿Cuánto es la derivada de m con respecto a y? Miren, acá me da un menos 2y. Entonces coloco este menos, que viene de aquí, del teorema, y le resto a su vez la derivada de m con respecto a y, que es otro menos 2y. Bien. Y tengo que hacer la integral de esto, la integral doble, ¿sobre qué? Sobre la circunferencia x cuadrado más y cuadrado, ¿no?
Entonces aquí, ¿cómo podríamos hacer esa integral? Tenemos dos formas, ¿no? Una es usar coordenadas cartesianas y la otra es usar coordenadas polares, porque si ya sabemos que tenemos una región circular cuando estamos haciendo una integral doble, la estamos haciendo sobre una región circular, entonces polares nos facilita la vida. Si esto tiene radio 4, entonces podríamos decir que esta integral, Profe, ese menos grande es de fórmula. sí, eso es de fórmula. Y el menos del menos 2y no afecta, o sea, no diría que sería diferente. O eso después que el signo no afecta. Claro, menos por menos da más, entonces esto va a quedar 2y más 4, más 2y, o sea, 4y. Sí afecta, Ok. exacto. O sea, eso va a quedar 4y aquí. Bien, por ley de signos, por lo que usted dice. Ahora, yo estoy preocupado aquí ahora en hacer la integral. Una forma de plantear esta integral usando coordenadas cartesianas, ¿no? Es decir, que esto va a variar. Puedo colocar aquí el diferencial de y, el diferencial de x. Entonces, como esto tiene radio 4, yo puedo decir que x varía de menos 4 hasta 4. Y que y, si utilizamos la ecuación de esta circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y despejo y, voy a tener dos opciones para y. Va a ser menos raíz de 4 menos x cuadrado. Es decir, que y para cada x aquí, llevaría desde este extremo inferior hasta acá. Entonces, por eso me queda este menos raíz de 4 menos x cuadrado y acá me queda la misma expresión, pero positiva. Eso es lo que tendría que hacer usando coordenadas cartesianas. Bien. Ahora, si uso polares, ¿cómo cambia? Pues, entonces, si yo quiero escribir toda la circunferencia, entonces tendría que decir que varía de 0 a 2pi. La circunferencia tiene radio 2, entonces r varía de 0 a 2. Y este diferencial de y de x sería r de r de teta en polares. Y este 4y que me queda aquí, después de hacer estas operaciones, es lo mismo que tener 4 por y, pero y en coordenadas polares es 2, porque ese es el radio de la circunferencia, seno de teta. Entonces por aquí me quedaría 4 por 2 seno de teta. Entonces esta integral es mucho más sencilla. Bien, así. 4 por 2, 8. Me quedaría 8 por este r, lo puedo colocar al lado izquierdo de la función seno. Entonces quedaría 8r seno de teta. Como estoy integrando con respecto a r esta primera integral. Entonces el 8 y el seno de teta pueden salir y me quedaría la integral de r, que sería la 2 sobre 2, la evalúo entre 0 y 2. Y sigo el proceso, ¿no? Entonces así puedo calcular esa integral de línea sobre una curva cerrada. Eso es el teorema de Green. Bien. Que es el video que envié la clase anterior. Entonces, de esa forma abordan ese ejercicio. Ahora, cabe notar aquí que podemos, cuando nos dicen en el ítem A, yo mandé un taller que escogí algunos ítems, pero todos son útiles para prepararlos para el examen. Entonces, aquí en este caso, C es una curva cerrada y está definida así. Mire que aparece este producto cruz entre dos intervalos. ¿Qué es esto? Esto es simplemente 0,1 cruz 0,1. ¿Qué me refiero con esa notación? Eso es simplemente, voy a ahorrar aquí o no. Mejor dicho, aquí en esta esquina. 0,1 cruz 0,1. Entonces aquí ubico el intervalo de 0 hasta 1.
en el eje X, de 0 hasta 1 en el eje Y. Si yo multiplico esos dos intervalos, eso me da este cuadrado, ¿no? De longitud 1. Entonces, esta es la curva cerrada simple a la que se refieren ahí en ese ejercicio. Entonces tendríamos que, si aplicamos, aquí sería, si aplicamos el teorema de Green, tendríamos que integrar sobre un cuadrado, que es muy fácil porque en este caso podemos decir que X varía entre 0 y 1 y Y también. Entonces, adelantando un poco cómo sería en el ítem A del teorema de Green. Ahora, yo no hablé sobre la primera parte del taller. Aquí se refiere a integrales de línea usando el teorema fundamental de integrales de línea. Entonces, en esos casos, ¿qué debe hacer uno? Simplemente verificar si Sean el campo, conservativos. por ejemplo, en este caso es Profe, conservativo, yo tengo ¿cierto? una pregunta de ese momento. Entonces, Es que me sí, confunde, porque como ya no nos dan ni J, o sea, por lo menos ahí yo puedo separar esa integral y pues dividir de X y de Y, es cierto. exacto. Aquí, M, usted tiene que saber quién es M y quién es Ajá, N, exacto. ¿cierto? Entonces, eso es lo que me confunde. O sea, M sería quien acompaña, quien está con DX, ¿cierto? Ese sería el M. Sí. Y aquí todo esto está dividido entre X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, o sea, usted puede reescribir esto diciendo que esto es la integral de línea de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado por dx menos X sobre X cuadrado más Y cuadrado por dy. Bien, separar aquí como si fuera una operación entre fracciones. Cada término del numerador, digamos, se divide entre Ah, este sí, señor. denominador y ahí obtiene M y N. Entonces voy a Ese decirle era. quién es M. Ya saben, ¿no? Es Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Y N es menos X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Profe, y al momento de resolver eso, toca mostrarle paso a paso cómo hallamos si era conservativo o no. Es que a veces sale como largo. Pues sería bueno hacer algunas cuentas, porque usted cómo me va a decir que es conservativo y no hace ninguna cuenta, entonces no sería así. No sé si tiene razón. Pero de todos modos son 4 ejercicios nomás. Bien. Ah, vale. Entonces ya sabemos prácticamente cómo resolver estos dos primeros y vamos acá al teorema de la divergencia. ¿Listo? Teorema de la divergencia. Entonces, a ver, estos teoremas son importantes, pero ya nosotros tenemos todas las herramientas para abordarlos, pues no pueden ser algo complicado. Sin embargo, aquí sí, si usted no vieron el video, yo envié el sábado 2 videos, uno sobre el teorema de Green y otro sobre integrales de flujo. Entonces, podemos por un momento recapturar esa idea. Entonces, ¿qué es lo que uno busca cuando habla de divergencia y habla de teoremas, perdón, habla de integrales de flujo? Entonces, una integral de flujo, primero que todo, lo que busca tiene dos elementos cuando hablamos de integral de flujo. Entonces, lo primero es que uno tiene una superficie y tiene un campo vectorial. ¿Bien? Entonces podemos, a ver, pensemos en una superficie aquí en el sistema coordenado de 3 dimensiones. Uno puede tener aquí, digamos, una superficie. ¿Bien? Listo, tenemos esta superficie. Primer elemento. A esta superficie le llamamos S. S de superficie. ¿Qué otro elemento tiene uno cuando habla de integrales de flujo? Tiene que tener un campo vectorial. Bien. Entonces resulta que este campo, si lo dibujamos aquí mismo, recuerden, un campo es un conjunto de flechas, ¿no? Entonces este campo puede ser así. Por aquí atraviesan la superficie en algún punto. Bien, es como una corriente que atraviesa esa superficie.
Entonces, ¿cuál es la pregunta que surge aquí? ¿Por qué es que se hace una integral de flujo? Porque queremos ver, digamos, darle una medida a qué tantas flechas están atravesando esta superficie. Bien, con qué ritmo, etcétera. Es como si tuviésemos una corriente de agua y muy caudalosa y queremos determinar cuántos centímetros cúbicos de agua atraviesan la superficie en intervalo de tiempo, por ejemplo. Entonces queremos hallar eso, ese flujo. Entonces para eso ese flujo es un número, un valor numérico, y decimos que el flujo lo vamos a anotar con este símbolo, una integral así, sobre la superficie de nuestro campo por un vector normal, por un diferencial aquí de superficie. Bien, ese flujo se calcula así. Ahora, ¿cómo uno trabaja con estos símbolos? Entonces miren que aquí aparece un tercer elemento que es este vector normal. Bien, ¿qué es un vector normal? Es un vector que es perpendicular a la superficie. Dado un punto, escojamos este punto aquí de la superficie. Un vector normal sería, por ejemplo, este, que forma un ángulo de 90 grados cuando intersecta la superficie. Bien, claramente este así no sería un vector normal. Todo lo que uno hace es multiplicar el campo, digamos, en cada punto por el vector normal. Todo el vector normal varía, ¿no? Por ejemplo, aquí el vector normal puede ser que esté un poco más, dibujemos otra superficie. A ver, no, esa no. El vector normal puede ir cambiando y es perpendicular a la superficie. Entonces, pensemos en esta superficie. Tiene esta parte inferior, es como una elipse, y es así. Entonces, el vector normal aquí, en un punto de aquí, pensemos en el vector normal que sale de la superficie. Entonces sería este. Bien. Es perpendicular a esta parte plana acá. Pero aquí en este punto el vector normal sería el que apunta hacia arriba. Bien. En estas partes de aquí, este sería el vector normal. Y este sería el vector normal acá. O sea, es perpendicular a la superficie. Bien. Entonces el vector normal cambia acá en cada punto. Entonces, en ese video que les envié, la clase del sábado, si quieren yo lo vuelvo a enviar, pero explico un poco más todo esto. Y muestro que para hallar estas integrales, seguir esta definición, uno tiene que, primero que todo, parametrizar esta superficie. Bien. ¿Cómo la parametrizo? Definiendo una función R que depende de U y de B. Como una superficie, esto a su vez tiene tres componentes, X, Y, Z. Las tres dependen de U y de B. Entonces ahí se hacen unos cálculos para determinar este vector normal usando esta parametrización, ¿no? Y se muestra un proceso para calcular esta integral de flujo. Ahora, si vamos a lo que tenemos que hacer aquí en el taller, o a lo que nos dice el teorema de la divergencia, es que nos facilita la vida, porque esta integral tiene un concepto nuevo, se aborda de formas diferentes, pero él dice, bueno, considere que usted está dando una integral de flujo, ¿bien? Sobre una superficie, digamos, cerrada, como la vemos aquí, ¿no? Entonces, como es una superficie cerrada, ella define una región en el plano de tres coordenadas, define una región sólida que llamamos Q, ¿bien? Entonces, el teorema de la divergencia, en pocas palabras, dice que esa integral de flujo sobre una superficie cerrada es simplemente la integral triple sobre la región Q. ¿De qué? De la divergencia del campo. Bien. Y esto tiene sentido porque recuerden,
Cuando uno hace una integral triple, está integrando sobre una región sólida, ¿no? Y está integrando una función. Entonces, la divergencia del campo F es una función, de hecho. La divergencia de F es una función de 3 variables. ¿Se acuerdan cómo se define la divergencia de un campo? La divergencia de F es que si F se escribe como M I más NJ más PK, bueno, esto lo notamos así mejor, más PK. Entonces la divergencia es simplemente la derivada parcial de M con respecto a X más la derivada parcial de N con respecto a Y más la derivada parcial de P con respecto a Z. Bien, esto que está aquí, estas derivadas parciales, si las sumo, me define una función de 3 variables. Entonces, esto es lo que yo integraría. ¿En qué región? En esta región sólida Q, que puede ser una esfera, un paraboloide, un elipsoide. Y esto me daría la integral de flujo sobre la superficie de esta región sólida. Entonces, sumaría la integral del flujo de nuestro campo F en esa superficie. N de S. Bien. Entonces, un concepto que es una integral de flujo que tiene una forma de calcularla abordándolo de otra manera, que sería así, parametrización. Si uno tiene una parametrización de la superficie, esta integral de flujo se puede calcular así. Bueno, no, más bien bajarlo así nomás. Listo, es el teorema de la divergencia. Entonces, por ejemplo, aquí en el taller veamos, nos dicen verificar el teorema de la divergencia evaluando esta integral de flujo como una integral de superficie y como una integral triple. Bien, entonces hablan aquí de integral de superficie. Entonces, esto tiene que ver con el video que envié el sábado, pero si nos piden simplemente calcular la integral de flujo usando el teorema de la divergencia, pues ya sería muy fácil porque aquí tenemos ya el campo. Mírenlo, ya sabemos quién es M, N y P. Calculamos las derivadas parciales de eso y aquí tenemos la superficie, que es un cilindro, ¿no? Entonces, una idea de cómo hallar esta integral de flujo usando el teorema de la divergencia. Entonces, permítanme, yo veo la función. En este caso es menos X más 3Y. Entonces, F es, bueno, coloquémoslo aquí, menos X más 3YJ más Z a la 2 sobre 2K. Entonces, la divergencia, ¿qué sería? La derivada de M con respecto a X, que es menos 1. Bien. La derivada de 3Y con respecto a Y, que es 3. Y la derivada de P con respecto a Z, que sería la derivada de Z cuadrado sobre 2, es 2. Z, perdón. Bien. O sea que la divergencia de este campo es Z más 2. ¿Listo?
Entonces nosotros tendríamos que hacer la integral de z más 2. Bien. En la región sólida, Q. Pero ¿quién es en este caso particular esa región sólida? Pues miremos lo que nos dicen. Nos dicen que es un cilindro, ¿no? Que está escrito de esta forma. Dice x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y z varía entre 0 y 9. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, dibujemos ese cilindro. Ese cilindro. Ahora, es importante notar algo, ¿no? Que nosotros cuando estudiamos el concepto de divergencia dijimos que la divergencia lo que determina es si el campo vectorial tiene puntos en los que, digamos, el conjunto de flechas es así, digamos, como que todas se convergen a un punto, ¿no? Entonces, en este caso la divergencia no es cero. O las flechas entran en un punto, en este caso, como lo dije ahí, todas están entrando al origen, o pueden estar saliendo, ¿bien? Que tiene sumideros o no. Entonces, fíjense que este teorema es interesante porque está diciendo, si la divergencia no es cero, porque en el caso de que la divergencia sea cero, ¿qué quiere decir? Que el campo no tiene puntos, no hay ningún punto donde todas las flechas estén llegando, que estén como entrando, ¿cierto? En algún lugar. Entonces el campo no tiene ese comportamiento. Entonces quiere decir que el campo puede ser algo, por ejemplo, como la corriente de un río. Todas las flechas van en un solo sentido, ¿cierto? Entonces, si todas las flechas van en un solo sentido y yo coloco una superficie cerrada, entonces, en este caso, digamos, el flujo que genero cuando las flechas atraviesan eh, esta parte, digamos, ese flujo se pierde porque se contrarresta con las flechas cuando entran por aquí, por esta parte de la superficie. ¿Bien? O sea, no hay ningún flujo. Hay flujo cuando tenemos una superficie, digamos, y todas las flechas están saliendo de un punto. Existe flujo. Pero en este caso no, porque lo mismo que está entrando sale, entonces el flujo sería cero en este caso. Bien, entonces eso se ve aquí porque en un caso como el campo que dibujé aquí con la corriente de un río, la divergencia de ese campo sería cero. Tendríamos flujo cero. Digamos, un poco una explicación heurística del concepto. Ahora, está dibujando un cilindro, ¿no? Que es esta la región, el sólido Q. Entonces, digamos que este es el sistema de 3 coordenadas. Nos dijeron que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Entonces, esa es la base como el cilindro. ¿Sí? Y que z varía entre 0 y 9. Entonces, esta es la altura 9. Bueno, supongamos que hice una recta. Entonces, esta altura es z igual 9. Y la base del cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, tiene un radio 2. Bien. Entonces, sobre este cilindro es que debo hacer esta integral que está acá. Bien. Entonces, ¿qué coordenadas debo usar? Tengo que hacer una integral triple. Y tengo sobre un cilindro. Entonces, ¿qué coordenadas uso? Coordenada cilíndrica, ¿no? Entonces, tengo que revisar esa parte, cómo se hace una coordenada cilíndrica. Que es prácticamente describir esta región del piso, ¿no? Pero esa región se puede escribir fácilmente usando polares. Mejor dicho, cuando uno usa cilíndricas z igual a z,
Y es igual a R por seno de teta. Y X es igual a R seno de teta. Perdón, X es igual a R coseno de teta. Entonces, pues, si ustedes quieren plantear esta integral sobre el cilindro, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Decir, bueno, teta, como estoy describiendo todo el cilindro completo, así, un giro completo, teta va a variar de 0 a 2pi. Como esta base del cilindro tiene radio 2, entonces R va a variar de 0 a 2. Y recuerden que Z varía de 0 a 9. Bien. Y que el diferencial de volumen cuando uno usa cilíndricas es así. Es R de Z de R de teta. Bien, y como Z es igual a Z, pues aquí sigue quedando Z. Entonces esta es la integral que quedaría. Bien. Para calcular ese flujo usando el teorema de la divergencia. ¿Listo? Donde este Z más 2, recuerdan, la divergencia del campo en ese caso. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ahora, esta pregunta yo la planteé aquí un poco distinto porque dice verificar el teorema de la divergencia. Entonces lo que está, el espíritu de esta pregunta aquí es que haga esta integral de flujo, primero, como una integral de superficie, entonces tendrá que parametrizar la superficie, y luego si la hace como mostré en la pizarra, usando el teorema, y tiene que ver que hagan lo mismo. Entonces, para hacerla de otra forma, o sea, como una integral de superficie, ahí sí se requiere parametrizar ese cilindro y hacer unas cuentas adicionales ahí. Bien. Decir que es necesario el video que les mostré para el sábado. Entonces, vayan haciéndolo así y me cuentan cómo les va. Ustedes tienen plazo hasta el martes para entregar el taller, ¿cierto? Sí, profe. Intenten hacerlo como una integral de superficie. Yo les voy a mandar de nuevo el video. Les voy a decir exactamente dónde es que yo explico cómo hacer este tipo de ejercicio. Ahora, la última pregunta. Bueno, aunque yo no pedí que entregaran sobre este teorema, ¿cierto? Stott. Este no lo pedí para entregar. Pero sí podemos ver de qué trata este teorema. Entonces, nuevamente, estos teoremas son conexiones entre los distintos tipos de integral que tenemos. Y en particular este teorema no es importante, es interesante, pero no es que sea difícil, ¿no? Profe, pero Entonces, entonces, qué pena. El parcial sería de todos estos temas que acabo de explicar, ¿cierto? el parcial, Sí, sí, de los señor. que trae, sí, hasta ahí, está bien. El teorema de Stokes también entra. No, puede ser hasta la divergencia. Ah, ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces tómense un tinto y en 10 minutos continuamos, ¿listo? Que en 8 minutos continuamos. Tengo menos de un minuto en la videoconferencia.